4 minutos en toda nuestra República Argentina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este día, miércoles 20 de abril de 2022. Yo soy Marcelo Longobardi, estamos en CNN Radio Argentina, esto es Longobardi por CNN. Estamos aquí hasta las 10 de la mañana, hora en la que llega la señora María Laura Santillán. Estamos listos con el resumen de hoy, miércoles preparado. Voy a adelantarles enseguida algunos detalles y nos acompañan como siempre, por supuesto, el señor Nicolás Singer, que va a estar acá en un ratito, Juan Dillon, que estará inmediatamente con nosotros, Willy Coban, que quién sabe qué es lo que va a hacer de su vida en el día de hoy, y la señora Romina Aldana. Hola Romina, buen día. Buen día Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, acá estamos lidiando con los artículos, los papeles, las noticias. Tantas noticias. Un día un poco arrevesado. Bueno, pero queremos saber todos, por supuesto, Romy, los datos del tiempo a las 6:05 en nuestra ciudad de Buenos Aires. 16 grados la temperatura en la ciudad, humedad 96%, el cielo está algo nublado, por ahora algo nublado porque hacia la tarde hay pronóstico, se pone inestable el día, chaparrones y algunas tormentas en la noche. Bueno, obviamente el tema más importante del mundo sigue siendo Ucrania, a pesar de que hay otras noticias argentinas importantísimas. Hay un gran tema, una discusión muy grave respecto de la conformación del Consejo de la Magistratura, con maniobras políticas, creo que nunca vistas en la Argentina, para que la política influya sobre la conformación de la justicia. Hay, la agenda económica que viene de estos días, con alguna pequeña diferencia, porque ayer se movió un poquito el dólar, para arriba, un poquito, y hay todos unos interrogantes muy importantes respecto del presidente Fernández, a propósito de lo que pareció un detalle, pero no fue un detalle, que fue esta idea que él presentó frente al presidente Lasso antes de ayer, del acercamiento de la Argentina con Venezuela, asunto que ha generado muchos interrogantes respecto de en qué está el presidente, si para dónde va, ¿no es cierto? Así que Consejo de la Magistratura, el impuesto a la renta inesperada, los temas económicos argentinos, los interrogantes respecto al presidente Fernández y el estado de cosas de Ucrania, con algunos cambios que me parece que Juan podría interpretar esta mañana, son los temas que trataremos en el resumen de este día, miércoles 20 de abril. Bueno, gracias a Dios lo tengo a Juan Dillon acá a mi lado, desde la ciudad de París, para que me acompañe en el resumen. Juan, un abrazo, buen día. Señor Longobardi, buen día, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Todo en orden? Estás muy presentable esta mañana, ¿eh? Sí, un suéter, canguro, ¿no? Se dice, Marcelo, un canguro verde, color verde. Acá dirían verde los parisinos. Presentable en los últimos 2 días, ¿no es cierto? ¿Cómo está la mañana en París? El mediodía casi. Soleado, esperando los franceses el tete-a-tete, el debate televisivo para ustedes a las 4 de la tarde. Así que está tranquilo, pero expectantes, Marcelo, entre la bronca que le tienen a Macron, algunos franceses, y te diría el bloquear a Le Pen. Ese sería el título, entre la bronca y el bloqueo. Bueno, va a ser un gusto para mí que me acompañes en el resumen que está arrancando enseguida. Repasamos antes los datos del tiempo a las 6:08 en la ciudad de Buenos Aires. 16 grados la temperatura, humedad 96%, el cielo está algo nublado, máxima para hoy 26 grados, con pronóstico de chaparrones en la tarde. Allá vamos. Ahora, el resumen de Marcelo Longobardi. Un repaso del estado de cosas a nivel mundial. Obviamente que el tema de Ucrania es el más importante de todos. Yo presento algunos aspectos del asunto y Juan lo va a completar enseguida porque él tiene alguna interpretación de lo que está ocurriendo, siendo que es obvio que el tema principal es el avance de los rusos sobre la ya muy famosa zona del Donbass. Les define un segundo el asunto. El Donbass es la parte del este de Ucrania, es decir, la parte que limita con Rusia, que Rusia considera propia como consecuencia de que, ahí había, fuerzas rusas operando hace mucho tiempo. Eso está al lado de Crimea. De tomar el Donbass, ellos conectarían a Rusia con la península de Crimea y la histórica ciudad de Sebastopol. Y hay ahí una resistencia muy importante de parte de un pequeño grupo de gente que está en la ciudad de Mariupol, que es parte de esta zona, que están en una fábrica, adentro de una fábrica metalúrgica, resistiendo el avance ruso. A mí, desde acá, me cuesta mucho interpretar cómo semejante ejército no termina con esa resistencia inmediatamente, ¿no? O sea, obviamente me parece una noticia horrible en el caso de que eso ocurra, pero es difícil entender por qué esto
se ha vuelto una operación tan compleja para los rusos. Se ve que algo pasa, hay mucha resistencia o lo que sea. En cualquier caso, ayer hubo ataques de todo tipo, al punto tal que obviamente se espera que estos búnkers donde los ucranianos se defienden sean atacados próximamente, particularmente esta acería allí en Mariupol, con las bombas FAB 3000, las llamadas megabombas, que hemos comentado aquí ya hace varios días de su existencia. Así que el tema del avance ruso sobre el Donbass y la resistencia en Mariupol es un tema muy importante. Los rusos han confirmado efectivamente el inicio de esta gran ofensiva sobre el este de Ucrania, ¿no? Obviamente el homenaje, digamos, que el mundo debe hacerle a esta gente que está ahí resistiendo debiera ser muy importante, ¿verdad? Bueno, una noticia que pone la piel de gallina es la que dice esta mañana que el gobierno de Ucrania ha pedido, creo que los japoneses van a ayudar en esto, ha pedido 200.000 máscaras antigas ante el temor de un ataque químico. Claro. Que es una cosa que podría ocurrir, efectivamente. Y yodo también, Marcelo, estaría donando Japón. Japón, correcto, ¿es correcto sí, el dato? Sí, correcto, sí. Entre otros países, Japón se ha, digamos, mostrado para este tipo de ayuda humanitaria, si querés, yodo y máscaras, por la posibilidad de la utilización de alguna bomba táctica nuclear. Bueno, después están pasando unas cosas raras. Por ejemplo, ha aparecido un muy poderoso banquero ruso, como todos estos oligarcas, aliado del presidente Putin, un sujeto llamado Vladislav Abayev, que junto a su familia aparecieron todos muertos en su departamento muy lujoso, dicen las crónicas, en Moscú, junto a su esposa embarazada y a una hija menor de 13 años. Bueno, es bastante común, digamos, que estas cosas ocurran en el entorno de Vladimir Putin, tanto de sus aliados como de sus enemigos, ¿verdad? Bueno, y al mismo tiempo hay otro oligarca que está aparentemente detenido en manos de los ucranianos, y hay ahí un planteo, y los rusos tienen a 2 británicos detenidos, que ayer han pedido por la televisión rusa, y lo propio hizo el oligarca que está detenido, un intercambio de prisioneros. Después vamos a hablar de eso un poco más tarde, pero hay 2 soldados británicos que están detenidos y han aparecido por la televisión pidiendo ser intercambiados por un aliado de Putin que estaría en manos de los ucranianos. Acá nos metemos en el tema europeo, y vamos a escuchar a Juan enseguida sobre el asunto. Los empresarios y los sindicatos alemanes han planteado su posición respecto de estar en contra de dejar de comprarle gas a los rusos. Este es un tema eléctrico, si cabe la palabra, si aplica la palabra en este asunto, porque obviamente los alemanes, que tienen una alianza energética con los rusos, le mandan por día millones de dólares, con los cuales se supone que Rusia financia gran parte de esta guerra. Y hay una gran discusión que ha inclusive lamentablemente opacado el legado de Angela Merkel respecto de las relaciones entre Rusia y Alemania en materia energética. Claro, obviamente si Alemania decide dejar de comprarle el gas a los rusos, las fábricas y los sindicatos entrarían en un problemón, y lo han dicho públicamente. La declaración es realmente una declaración hasta de mal gusto, porque en algún tramo, después la vamos a comentar con más detalle, dice, bueno, la verdad que Alemania tiene que proteger sus intereses y vemos, qué sé yo, ¿no? Un embargo de gas rápido conduciría a la pérdida de la producción, cierres, una mayor desindustrialización y la pérdida a largo plazo de puestos de trabajo. Por lo tanto, Alemania deberá calibrar cuáles son sus intereses. Eso dice el comunicado. El presidente Pedro Sánchez, que es el presidente español, está viajando a Kiev, si es que no lo hizo ya, o en los próximos días, para reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky. Y esta mañana Juan Dillon nos hace me hace a mí, me envía una interpretación de él que me parecía muy interesante respecto de si estaría cambiando la posición de Occidente respecto a este asunto. Quiero escucharte, querido Juan, sobre el asunto un ratito. Sí, básicamente repasar las noticias para entender el lugar de lo que está sucediendo. Hoy hay un nuevo ultimátum en Mariupol para que salgan obviamente estos 2.500 soldados ucranianos que están prácticamente atrincherados en lo que son los túneles que tiene. Hoy, si miran ustedes el diario El País de España, van a observar, Marcelo,
cómo es la sería esta, cómo es la sería como para comprender la situación. Con respecto a la pregunta que me hacías, ayer hubo una reunión entre Biden, virtual, y los líderes del G7, y en esa reunión prácticamente todos los países del G7 se mostraron a favor de entregar las armas que está reclamando Volodymyr Zelensky, es decir, las armas para combatir lo que es esta avanzada rusa sobre el este ucraniano. Y de eso va a depender el final de la guerra. Por eso la pregunta que yo te hacía es si Occidente está cambiando su posición frente a esta guerra, y en la entrega de este material prácticamente estratégico se puede definir la guerra. El país que por el momento, y aquí hay, digamos hoy, incluso los diarios alemanes están poniendo los nombres de las personas que se oponen, entre ellos el canciller Olaf, es el único país, te diría, importante que está diciendo que no va a participar en el envío de artillería pesada para que se puedan básicamente defender los ucranianos. Sí. Bueno, un tema que seguiremos durante la mañana, por supuesto, muy de cerca. Aprovechamos que está Juan a esta hora con nosotros en el resumen para recordarles varias cosas. Primero, que ayer el primer ministro británico, un papelón obviamente histórico, tuvo que disculparse ante el Parlamento, Boris Johnson, por las fiestas ocurridas en su residencia de Downing Street durante la pandemia, ¿no? Sí, y bueno, no solamente tuvo el rechazo de los laboristas, que es algo que uno puede llegar a entender, que es la oposición, calificando de vergonzoso directamente el pedido de disculpas y mentiroso el pedido de disculpas, porque incluso el primer ministro dijo que había ido 10 minutos a un cumpleaños, 10 minutos con su mujer, con su canciller. Poco creíble, estamos hablando de la fiesta durante la pandemia, el 19 de junio, que era víspera del cumpleaños de Boris Johnson. Y esto le puede costar además, hay que bloquearle una sanción que quiere hacer el Parlamento, y habrá que ver cómo se comportan los propios, ¿no? Los conservadores, que por este momento, o en este momento, estarían dudando. Así que fuerte revés tiene por estas horas Boris Johnson en el Reino Unido, y la continuidad obviamente de su gobierno. Bueno, recordamos también, gracias Juan, que hay diversas noticias que conectan al resumen con las mascarillas, con los barbijos, como consecuencia de que bueno, una jueza federal norteamericana dictaminó que no hay que usar más mascarillas o barbijos en los aviones comerciales, los vuelos comerciales en Estados Unidos, bajo el argumento de que lo que se determinó en ese momento era ilegal. Y también España ha resuelto el fin de la obligatoriedad del uso de barbijos a partir de algún momento próximo. No tengo exactamente el día, sino es que si es que esto no es ya. Así que bueno, no sé qué pasa en Francia, pero evidentemente estamos en una instancia en donde la pandemia, y en todo caso sus derivaciones, como el uso de mascarillas, estarían atenuándose, ¿no? Sí, si bien los casos de COVID se están, no te digo acelerando, pero empieza a verse una multiplicación, producto, algunos dicen, de la no utilización del barbijo. Así que hay una discusión, incluso esta mañana había un relevamiento hecho por algún diario español que decía que los españoles van a seguir usándolo. O muchos españoles. El BOE, que es el Boletín Oficial Español, que se acaba de conocer, con respecto a la utilización de mascarillas, sí hay que puntualizar, como en otros países europeos, sí en hospitales, se va a continuar utilizando el barbijo, sí en hospitales, sí en el transporte público y en áreas sensibles. Por ejemplo, en los lugares donde están las personas mayores. Esa es por lo menos un poco la radiografía de todo lo que pasa igual en Europa, con el no uso del tapabocas. Bueno, si me acompañás, te invito a que escuches el segmento argentino del resumen de este ¿cómo día, no? miércoles 20, que empieza con una noticia que se ha publicado no en la Argentina, sino en el muy conocido portal Euronews, que ha reflejado anoche y ayer durante la tarde la intención del presidente argentino, Alberto Fernández, de restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela. Y además que esto lo hizo delante del presidente Guillermo Lasso, el presidente del Ecuador, que es un presidente que ha reconocido no a Maduro, sino a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. El artículo de Euronews, obviamente, es un tema que ha impactado en el mundo, bueno, con sorpresa, digamos. Llamó la atención, claro. Relata lo que hemos visto ayer aquí, ¿no es cierto?, que el presidente le pidió a América Latina que revise su posición respecto del tema de Venezuela, y que Argentina, siendo que los problemas, dijo Fernández, estarían superados, pretende restablecer su relación diplomática con Venezuela en términos normales. Muy bien.
Así que este giro inesperado del presidente Fernández respecto de varios temas, y entre ellos el de Venezuela, tuvo un impacto mundial significativo en las noticias. Obviamente que el Amnistía Internacional le envió una carta ayer al presidente Fernández para recordarle que los problemas en Venezuela, o afirmar, mejor dicho, los problemas en Venezuela están mermando, es un grave diagnóstico, porque obviamente no están mermando, ¿no? Fíjense incluso el uso del lenguaje, digamos, del presidente, que se refirió a unos problemas, ¿no? Como si los problemas fuesen, por ejemplo, económicos, energéticos, la inflación, que es el impacto de la guerra. Claro, cuestiones in situ, bueno, pero no, vamos allá. Y obviamente no es así. Venezuela tiene problemas de otra naturaleza, que son mucho más serios, que todo el mundo conoce, por cierto, que tienen que ver con las persecuciones políticas, la autocracia, la detención de opositores, la persecución a los medios de comunicación, y cuestiones muy graves vinculadas a la corrupción, y a la corrupción internacional, ¿no es cierto? Eso es lo que Alberto Fernández llamó problemas, ¿no? Bueno, así que ha habido esta reacción de la prensa europea y también de Amnistía Internacional, recordándole a Alberto Fernández que esto no es un problema. Ahora, desde el punto de vista de los argentinos, hay un artículo muy interesante esta mañana que firma nuestro colega Eduardo Van der Koy en el diario Clarín, que interpreta todo esto y pone: reapareció el presidente para rendirle tributo a la señora de Kirchner, ¿no? Por supuesto, el tema de Venezuela, una cosa completamente inesperada. Es decir, a ver, cuando se esperaba justamente que ocurriese lo contrario, el presidente se descolgó, si cabe la palabra, con esta idea de restablecer el vínculo con Venezuela. Ayer empezó a moverse un poquito el blue. ¿Qué significa esto? No sé, lo veremos después con Willy, pero ayer subió creo que 3 pesos, después de una temporada larga, con el dólar muerto en la Argentina, y arriba de eso una significativa timba de gente que coloca sus pesos en una tasa de interés muy alta y luego compra más dólares de lo que tenía, porque está el dólar planchado, ¿entendés? Un negocio fantástico, ¿no es cierto? Sí. Bueno, así que ayer, 198 pesos el dólar blue en el mercado local aquí en Argentina. El ministro de Economía, Martín Guzmán, está en Washington y él, está ya en reuniones con el Fondo Monetario, y el viernes se ve con la señora Cristalina Georgieva. Se supone que Guzmán va a renegociar algunos de los términos negociados con el fondo hace un par de meses. Obviamente que hay un gran debate en la Argentina, y interviene la UIA en el tema, la Unión Industrial Argentina, respecto a la aplicación del impuesto a la renta inesperada, ¿no? La UIA ha dicho que esto es más presión sobre el sector formal de la economía, en un país en donde a partir de ayer ha comenzado a difundirse un trabajo muy interesante hecho por el Instituto de Estudios Fiscales de la Argentina, el IARAF, que se llama así, que conduce el economista Nadina Gañarás, recordando que la Argentina tiene en este momento en vigencia la módica suma de 165 impuestos, y que durante el corto periodo que lleva Fernández al frente del gobierno se han agregado 22, ¿no? Bien, Marcelo, Marcelo. Después podemos leer hay unos tributos que son increíbles. Crecimiento, Marcelo, es crecimiento. 165 impuestos y 22 de ellos nuevos, y presumo que hay que agregarle este tributo, digamos, a la renta, llamada renta inesperada, ¿no es cierto? Los gobernadores de las provincias, según crónicas de esta mañana, se muestran alertados por la inflación, y le están pidiendo al gobierno que tome más medidas. Obviamente lo que presentó el gobierno el otro día no fueron medidas contra la inflación, estamos claros. Presentó el ministro Guzmán el reparto de algunos bonos, que por supuesto dura 5 minutos, un parche, y la aplicación la eventualidad de la aplicación de este impuesto a la renta inesperada, que por supuesto el gobierno dice que va a intentar convencer a la oposición para que los apoye, cosa que parece muy difícil de conseguir. Bueno, se sabe algo ya respecto de la aplicación de
aumentos y todo el retiro de subsidios a la luz y el gas, que están muy subsidiados en la Argentina, y aparentemente va a seguirse un criterio de ubicación geográfica del cliente. Depende de dónde vivas, te corresponderá o no una, ¿cómo se llama? Claro, el aumento, no un más. Aumento de Claro. las tarifas. Bueno, antes de hacer una pausa en este resumen y continuar después con el tema del Consejo de la Magistratura, que es muy complicado, les cuento la novedad política. Yo lo sabía esta mañana sin reírme, sin tomarlo en serio, sin preguntarle qué le pasa por la cabeza. A los políticos se les ocurrió esta cosa de regalar plata, ¿no? Está bueno, Marcelo, está bueno, Marcelo. Sí, lo hace Novedoso. Milei, que dona sortea su dieta entre sus seguidores todos los meses, y ahora el diputado nacional Martín Tetaz ha resuelto regalar, según leo esta mañana en un portal, $1.000 en el contexto de un concurso para que sus seguidores cuenten cuál es el trámite más inútil de la Argentina, ¿no? Bueno, o sea que la idea del populismo, digamos, se aplica a varios ámbitos de la vida política del país, no solamente a los estrictamente populistas. Estamos regalando plata. Él dice que la plata es de sus propios ahorros, ¿no? Bien. Pero bueno, que los legisladores regalen plata, a mí me resulta una cosa muy rara, ¿no es cierto? Y en todo caso, sería mejor que se bajen la dieta y algo más equitativo, ¿no? Bueno, nos queda el escabroso capítulo del Consejo de la Magistratura, que es un tema que se ha vuelto central en el debate político argentino en las últimas horas, con algunas novedades significativas, como por ejemplo que la señora Kirchner ha resuelto dividir su bloque en dos, construir dos bloques cuando había uno, para quedarse con un lugar, siendo que tiene dos bloques, le corresponde un lugar más, claro, en los 20 puestos que hay para ocupar en el Consejo de la Magistratura, sino que faltan dos. Bueno, son... Qué ingenioso. Hay asuntos... brillante, hoy pensé que toda la energía de la Argentina está puesta en la discusión sobre el Consejo de la Magistratura, ¿no? Sí. Es evidente, es visible, que algo pasa y que hay intereses políticos muy significativos en influir sobre la vida de la justicia de nuestro país. Les cuento los detalles enseguida. Estamos repasando los datos del tiempo a las 6:28 en la ciudad de Buenos Aires. 16 grados la temperatura, humedad 96%, el cielo está algo nublado y se esperan 26 grados de máxima. Gracias, Juan, por la compañía. No hay por qué si no estamos acá. El cielo está algo nublado, se espera tiempo inestable desde la tarde con una máxima de 26 grados. Bueno, estamos compartiendo el resumen con Romina, por supuesto, y con el señor Juan Dillon, que está allí en la ciudad de París, cuya compañía es central para mí esta mañana. Les recordamos que hemos contado, que hay un avance ya muy significativo de Rusia sobre la famosa zona del Donbass, y que el gobierno de Ucrania está pidiéndole al Japón máscaras antigas ante la eventualidad de un ataque químico sobre territorio ucraniano. Yo sigo algunas cuentas de Instagram de algunos ucranianos que suben información muy importante todos los días en Instagram. Una cuenta se llama de Ucranian Journal, otro se llama Bayraktar _Ucrania, etcétera. Y anoche ellos subieron, el Ucranian Journal subió una filmación, un video de lo que está ocurriendo en el cementerio de Irpin. Y yo subí eso a mi cuenta de Instagram, lo compartí, y anoche solo tuvo como 20.000 personas que lo vieron en la cuenta de Longobardi oficial, y muchísimos comentarios. Una imagen terrible de lo que está ocurriendo en los cementerios en Ucrania. Bueno, le recordamos que la misteriosa postura del presidente Fernández sobre el asunto de Venezuela ha ocupado parte de la prensa europea, y les hemos contado las últimas noticias respecto a la economía argentina, que son parecidas a las de ayer, digamos, ¿no? El avance de este intento de impuesto a la renta inesperada y otras cuestiones por el estilo. Me queda un tramito del resumen que tiene que ver con el tema del Consejo de la Magistratura. El presidente de la Corte, Horacio Rosati, ahora en su condición de presidente del Consejo de la Magistratura, está avanzando con la jura de los nuevos miembros del Consejo, que son en total 20. Creo que faltan designar 2. En este contexto hay una batalla campal que derivó en que la señora de Kirchner
dividió su bloque del Senado en dos. Creo que uno de los bloques va a tener 21 integrantes y el otro bloque va a tener 14, ¿no? O algo así. Por lo tanto, en esa condición de que hay dos bloques y no uno, ellos están reclamando no uno sino dos lugares en el Consejo de la Magistratura, asunto que ha generado esta mañana literalmente un escándalo, con la oposición acusando a la señora Kirchner y al gobierno y al Frente de Todos de robarse un consejero, ¿no? Es un debate y una discusión muy penosa, obviamente, porque estamos viendo un espectáculo muy lamentable que está sujeto a muchas interpretaciones que tienen que ver con el poder, que tienen que ver con la influencia de Cristina y que tienen que ver con la situación judicial de Cristina Kirchner en este caso. Así que la oposición va a denunciar a la señora Kirchner y al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, si no acatan el fallo de la Corte, ¿no? El argumento del kirchnerismo sugiere que esto es una invasión de un poder sobre otro y equivale directamente a una suerte de golpe de Estado, ¿no? Esos son los términos delirantes con los cuales la Argentina está discutiendo su situación judicial. En este contexto apareció ayer la noticia de que hay de que el oficialismo impulsa para integrar la estratégica Cámara de Casación Penal a un juez mendocino llamado Walter Bento, que es juez federal con competencia electoral en la provincia de Mendoza, sobre quien pesan acusaciones de corrupción muy graves, muy graves. Los detalles los vamos a ver después con especialistas, pero este asunto completa, digamos, un cuadro muy complicado respecto de la influencia de la política sobre la justicia. Y también, siendo que la justicia, o mejor dicho, la UIF y la AFI han pedido que la señora Kirchner sea desconectada de las causas vinculadas a Lázaro Báez, hoy es noticia un dato que está, entiendo que periciado, digamos, se cabe la palabra, respecto de 141 visitas que el señor Lázaro Báez con sus colaboradores han hecho a la quinta presidencial de Olivos, ¿no? La señora Kirchner argumentó que ella no era amiga de Báez y que prácticamente nunca tuvo relación con él, pero alguien debería explicar que entre 2010 y 2013 esta gente, Báez y sus colaboradores, estuvieron 141 veces en la quinta de Olivos. Reunido. Y por último les cuento que se ha agravado y bastante el cuadro de cosas que venimos siguiendo de la ciudad de Rosario, porque hubo, depende del diario que uno lea, entre 4 y 6 homicidios más en las últimas horas, ¿no? En una noche hubo, según cuenta la corresponsalía de Clarín en la ciudad de Rosario, 4 crímenes con 2 cadáveres calcinados dentro de un auto. Así que el despliegue criminal del narcotráfico en Rosario es cada vez más grave y cada vez más visible, ¿no? Asunto frente al cual la política argentina tampoco presenta ninguna reacción, ¿no? La Nación, que tiene un cronista en ese tema, se llama Germán de los Santos, que es un capo, es el tipo que mejor sigue y entiende lo que está ocurriendo en Rosario, habla hoy de 6 homicidios en menos de 24 horas, que reflejan, dice Germán de los Santos, el elevado nivel de violencia que hay en la ciudad de Rosario. Sicarios de los clanes del narcotráfico habrían sido responsables de la mayoría de los crímenes desde comienzo de este año, que ascienden, según Germán de los Santos, a 83. Claro. Hubo 83 asesinatos en Rosario en lo que va de este año 2022, por lo tanto uno puede presumir que el año va a terminar con una cifra superior a los 200 y pico de muertos en Rosario como consecuencia de luchas entre bandas de narcotráfico y la acción de los sicarios, ¿no es cierto? Como veíamos antiguamente en las series de Pablo Escobar Gaviria, un tipo que anda en moto, sacan la metralleta y amasijan una familia entera con chicos incluidos. Bueno, dicho esto, vamos a dar, querido Juan, por presentado el resumen de esta mañana de miércoles 20 de abril de 2022 y estamos ya mismo repasando los datos del tiempo y el pronóstico para hoy, miércoles 20 de abril, en la ciudad de Buenos Aires. Temperatura 16 grados, humedad 96%, el cielo está algo nublado, se esperan 26 grados de máxima, habrá chaparrones en la tarde, tormentas aisladas un poquito más fuertes, y ya mañana mejora con una máxima, mañana entonces jueves, de 24 grados. Muchísimas gracias.